Otra de las cuestiones interesantes en relación con estas alianzas que está tejiendo Estados Unidos es en la percepción, yo creo, desde China, mirándolo siempre desde su punto de vista. Es importante no perder esta perspectiva, ¿no? De que ellos son como la fábrica del mundo y somos conscientes de ello, pero también son pero son un país con una logística muy importante y con una flota comercial que nos podemos imaginar, ¿no? El nivel de portacontenedores que pueden llegar a circular con origen y destino, sobre todo con origen con contenedores llenos y destino con contenedores vacíos, que llegan a los puertos de China. Entonces, la percepción que pueden tener ellos es que las características de la geografía marítima china les da una situación en la cual tienen muchas posibilidades de que su flota pueda ser bloqueada. Y esto, pues soy consciente de que genera cierta inquietud estratégica y es una de las causas, junto a otras, nacionalismo, el dominio o el control de las zonas económicas, pues hay una cierta lucha, hay una lucha por disponer de pequeños archipiélagos y de atolones y de islas aisladas, para la redundancia, que pueden estar sobre todo en el mar de la China meridional. También hay otros conflictos más al norte, con Japón y demás, pero lo que más salta a la palestra es los medios de comunicación, son estos conflictos que hay, pues, por ejemplo, con Taiwán y que pueden haber con ciertas islas y archipiélagos, con Filipinas, con Vietnam, con Malasia, por su control. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que todas estas zonas de influencia pueden dificultar o pueden llegar a bloquear, o existe la idea de que podrían llegar a bloquear a la flota comercial china, ¿no? De ahí que, bueno, pues sea un elemento añadido más por la cual China tiene conflictos en estos sitios, en estas islas, en estos mares, digamos, y porque Estados Unidos lo sabe. ¿Vale? Entonces, es cierto que se están poniendo bases o poniendo, digamos, el foco en zonas en las cuales pueden producir bloqueo, ¿no? No sé si a las Islas Cocos, creo que son de Australia, pues bueno, pues se querían reforzar, no sé al final lo que ha pasado, ¿no? Las islas de Nicobar y Andamán, que están en la India, pues también son una zona que una vez la flota china se dirige hacia el Índico, pues es una zona bloqueable, no solamente es su zona, digamos, cercana a la plataforma continental china, ¿no? Ni tampoco a las islas que están alrededor, sino que son conscientes de que puede haber un cierto bloqueo, tanto Estados Unidos como China, las dos partes son conscientes de que se puede bloquear, con lo cual es una herramienta de presión con la que se juega. Y ahí juega pues una alianza que se ha formado entre Estados Unidos con que están muy interesados Japón, está muy interesado Australia y está muy interesada la India, por poner los casos que creo que son más remarcables, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas que más oímos y seguramente más oiremos, ¿no? Este tipo de pequeñas escaramuzas, conflictos, ahora que se ha pasado este avión, que si este tipo de quejas, este tipo de provocaciones y de dominios, lo tenemos y lo vamos a tener y va a ser pues parte del panorama mediático internacional en los próximos años, sin duda. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, esto era un poquito el tema de las alianzas que estaba montando Estados Unidos, ¿vale? La China lo que está haciendo es está penetrando en países, sobre todo lo que llaman del sur, con muchísima influencia en África, con influencia muy destacable en América Latina, pero muy destacable, sobre todo en determinados países, y también con influencia en determinados países del sudeste asiático. ¿Qué ocurre? Que China está haciendo varias cosas. Una, está intentando asegurar su provisión de materias primas y de materias primas clave, algunas de ellas son minerales,
como pueda ser, por ejemplo, a lo mejor el litio, el coltán, a lo mejor, bueno, no sé, está intentando asegurar su provisión de materias primas para su industria y para su crecimiento económico. Sin ello, cualquiera las podría bloquear, y China es muy consciente de ello, igual que le pueden bloquear, que luego hablaremos en un momentito sobre el tema geoestratégico, pero China podría ser bloqueada a nivel de flujo de materias primas, y podría poner en cuestión el desarrollo tecnológico de su industria. También está desarrollando mercado, esto es clarísimo, tanto aquí como en todas partes, pero también en estos países, digamos que además cuentan con mercados tradicionalmente poco desarrollados, en los cuales China está invirtiendo muy fuerte a nivel logístico, en creación de carreteras, líneas férreas, puertos. Está invirtiendo muy fuerte, pero mucho, muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que al menos hasta ahora, muchas veces tanto la población local como sus gobiernos no ven con malos ojos a China. Lo ven como un aliado, no sé si cuestionan o no sus intenciones, pero en todo caso les ha permitido tener un desarrollo que otras potencias tradicionales no le habían permitido, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de África, ¿no? Entonces, pues África se ponen a comparar, y algunos regímenes o países o poblaciones incluso, pues se están desarrollando también industrias locales. Bueno, industrias locales, pues un poquito también a la necesidad china, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Aquí el más tonto hace relojes. Con perdón, pero es la verdad, ¿no? Entonces, pues China está invirtiendo muy fuerte, ¿no? Está dando también préstamos muy fuertes, y aquí tenemos una cuestión que veremos cómo se resuelve, ¿no? Porque estos países, que no son precisamente, pues a nivel internacional, pues no son países como para hacer una alianza antioccidental, no dan para eso, y además tienen muchos vínculos también con Occidente. Pero sí que es verdad que el retorno de estos préstamos puede marcar la capacidad de influencia de China en estos países. Es decir, si aprieta mucho en la devolución de los préstamos, puede crear problemas muy serios en países, con lo cual pues puede ser vista como un potencial peligro. Entonces, su capacidad de influencia que está desarrollando en estos países que comentamos, básicamente lo que llamamos países del sur, pues se podría desvanecer. Yo creo que China tiene una papeleta complicada, porque está prestando mucho, está consiguiendo buenos réditos, pero sí, y muchas de las inversiones proceden de empresas privadas. Entonces, hay que ver cómo gestiona esta situación, para ver también cómo va a gestionar su propio influencia internacional. Yo creo que si aquí patina, va a quedarse bastante solita, la verdad. Bueno, de hecho, podría incluso China usar, ¿no?, esas deudas como moneda de cambio para generar esas alianzas estratégicas que necesita, ¿no? También podría ser. Habría que ver eso. Deuda o cosas así, ¿no? A llegar a algunos acuerdos a cambio de condonaciones, más inversiones, desarrollo del país. Claro, tengamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de África, que las potencias tradicionales, por ejemplo, sobre todo, no solamente, pero sobre todo en Reino Unido y Francia, han tenido muchas influencias y, pues han marcado un poco qué ha pasado en esos países, ¿no? Claro, cuando ven que en tantos años lo que tienen es inestabilidad y una economía muy precaria, y llega Mr. Massa con el fajo de billetes y empieza a explotar minas, ¿por qué no?, a desarrollar determinados tipos de negocios, extractivos o comerciales, a impulsar sistemas de transporte. Empiezan a haber barcos, empiezan a haber trenes. Claro, esto pone un poquito en cuestión la influencia de estas potencias, en este caso en África, ¿eh? Pero es importante tenerlo en cuenta para también ver, pues un poquito, poder ir evaluando un poquito qué posición puede jugar cada país con relación a esta alianza con Estados Unidos y frente a China, porque por diferentes tipos de motivos, tanto históricos como económicos, como de influencia política, como de ahora te ayudo yo, ahora me ayudas tú, por diferentes tipos de cuestiones, lo que estamos teniendo es la alineación con Estados Unidos, que parece la más lógica. Tengamos en cuenta una cosa también que es importante,
que cada vez hay mayor presión por parte de Estados Unidos, sobre todo para poder incorporar países en su alianza, con lo cual creo que no va a haber término medio. O sea, va a ser muy difícil. Hay una cosa muy interesante siempre, que jugar a dos bandas, y yo creo que es lo que históricamente muchos países han beneficiado, ¿no? Cuando hay rivalidad, lo que podemos hacer es jugar con uno y con el otro en función de nuestra conveniencia y bueno, pues hacer que cada cual nos dé sus prebendas, sus ayudas, nos tenga más en cuenta. Esto va a ser cada vez más complicado hacerlo. ¿Por qué va a ser más? Porque no les va a ser muy difícil, porque van a obligar un poco a alinearse, yo creo, a los diferentes países, sobre todo si el nivel de enfrentamiento se mantiene como hasta ahora, como mínimo. Digamos entonces, en cierta medida podríamos estar viviendo una situación similar, y salvando las distancias, ¿no?, a lo que ya vivimos en la Guerra Fría, ¿no? Realmente aquí hay dos temas con referencia a la Guerra Fría, dos diferencias fundamentales. Una sería el tema de los bloques, ¿no? Yo no veo, sí que, bueno, seguramente el bloque comunista era más flojo que el capitalista, imagino, seguramente, aunque en su momento parecía que iba a crecer más y parecía que cada vez había más países que estaban en ese bloque. Y ahora China no tiene tantos aliados ni tampoco son muy fuertes. Mientras Estados Unidos sí que tiene muchos aliados y muy fuertes. Tiene Europa, tiene la India, tiene Japón, con sus más y sus menos Corea del Sur. Lo que pasa es que Corea del Sur tiene ahí una papeleta un poco complicada. Lo que encontramos es cierta disparidad a la hora de los bloques, pero sobre todo muy importante. Antes eran bloques como muy estancos, muy separados. Los niveles de intercambio entre ambos bloques era prácticamente inexistente. Ahora lo que encontramos es un nivel de interdependencia exagerado, brutal. A nivel de industria, a nivel de producción, empresas chinas que dependen de Taiwán, que dependen de Estados Unidos, que dependen de Corea del Sur, que dependen de ciertos suministros de Europa, etcétera, etcétera, las que queramos. Y al revés lo mismo. Aquí se nota más, ¿no? Porque claro, la potencia industrial de China, pues sobre todo en el consumo finalista, es clarísima, ¿no? Entonces, la notamos mucho. Entonces, esta situación lo que provoca es que sea muy difícil entender que haya un conflicto tan grande como... Es muy difícil pensar que... Es decir, al final, ¿qué puede ocurrir? Que saldrá perdiendo todo el mundo en un conflicto. Es como una guerra nuclear, ¿no? Podemos decirlo de esa manera, ¿no? Sale perdiendo todo el mundo. No puede haber una desconexión de esa manera. Y la pérdida, digamos, de ventajas comparativas a nivel de economía mundial, en caso de separación en bloques, puede ser muy grande. Y esto me hace pensar que es muy difícil que habrá tensiones, pero me cuesta mucho pensar que haya un nivel de enfrentamiento, que llegamos a un nivel de enfrentamiento demasiado elevado y desde luego no tanto como el de la guerra china, desde la Guerra Fría, ni muchísimo menos. Yo lo que veo son un bloque económico formado por China, básicamente, un poquito como si dijéramos como la Unión Soviética, ¿no? Podríamos, entre comillas, alguno querría verlo así, ¿no? Un país que es una potencia en toda regla, con una superpotencia como es Estados Unidos, con un grupo de aliados muy fuerte. Entonces, me cuesta pensar que los niveles... Sí que es cierto que hay un intento por parte de China y por parte de Estados Unidos de intentar blindarse un poquito y que sus insumos, sus inputs, sus materias primas o los materiales que necesitan, por ejemplo, semiconductores y demás, pues intentan ambos países y algunos países más, intentan ser autosuficientes o como mínimo no depender de bloques o no depender de países o depender, digamos, de países más amigos. No, está claro que el entramado es súper complejo y es muy difícil, ¿no? Al final es lo que tú decías, yo creo que también irá eso por esa línea, tendrán que ir llegando a acuerdos porque si no, al final todos acabarían, digamos, siendo perjudicados, ¿no? De una forma o de otra y tendrán que ir por ahí, por ese camino, pero lo que es inevitable es el crecimiento de China y en cierta medida también la amenaza que siente Estados Unidos
a que China se convierta en la principal potencia mundial, ¿no? Yo creo que eso también es inevitable y no sabe cómo hacer Estados Unidos para contrarrestar un poco esa medida. Entonces, yo creo que está un poco a la defensiva. ¿Y cómo crees tú que se está tomando China esa postura de Estados Unidos? ¿Cómo está reaccionando China? Si China adopta o tiene, no sé, supongo que tienen parte de razón, como todo. Siempre, si lo ves desde la perspectiva del otro, las cosas siempre cambian, ¿no? Lo que ven es que se le está, yo creo que en general creo que es a nivel de población incluso, no creo que es a nivel de gobierno, que se le está limitando su crecimiento, ¿vale? Esta creación de alianzas, esa para ellos intromisión en asuntos geoestratégicos, como puede ser el mar de la China Oriental, el Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, que para ellos, bueno, pues al final son temas nacionales para ellos, evidentemente. Más las alianzas que se están creando, que está creando Estados Unidos. El nivel también de cómo se está elevando el tono, también, aquí a Trump, pero también ahora también se eleva el tono, ¿no? Las discusiones son fuertes y se intenta vender a las opiniones públicas en ambos países. Esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la sensación yo creo que es que China se siente limitada, se siente que le están limitando su crecimiento, entienden que hay una potencia que es dominante, que está impidiendo, está aplastándola para que siga sin crecer, o para limitar su crecimiento. Entendamos esto desde su punto de vista, ¿eh? No estoy dando la razón ni a unos ni a otros, porque mi función como inversor no es dar la razón, es otra. Perdón. y entonces hay un crecimiento del nacionalismo, ¿no? Hay una fuerte tendencia nacionalista, ¿no? Una fuerte reacción dentro de China, y que esta también la vehicula también el gobierno. El gobierno también se está posicionando con una fuerza que es inusitada, ¿no? Porque si hasta hace poco China era un país muy discreto, crecía discretamente, ahora no, ahora se atreve a levantarle la voz a Estados Unidos, ¿no? Lo cual no estoy muy seguro de que le convenga, pero porque posiblemente si hablamos de Estados Unidos contra China podemos hablar de N cosas, pero si hablamos de todo el bloque que está montando Estados Unidos frente a China, yo creo que a China seguramente lo que le conviene es pasar a una posición más discreta, y una cosa que sigue haciendo y que siempre ha tenido interés, al menos en los últimos años, es tratar los problemas de manera multilateral, ¿no? Digamos, yendo a organismos cuando le interesa, porque también cuando hablamos de atolones y de islas en el mar de la China meridional, pues también lo interpretan todo como a cada uno les conviene, ¿no? Pero es cierto que intentan que las soluciones sean bastante multilaterales. Estados Unidos intenta que sean bastante bilaterales, pero y siempre detrás, no al lado, con todo un grupo de países que digamos, le aportan muchísima fuerza. Entonces yo creo que a China le interesaría, lugar a lo que quieran, ¿eh? Yo si tuviera algún poder si alguien me contratara para hacer alguna recomendación, le diría que no les conviene ponerse muy gallitos, sino que les conviene tener un papel más, bueno, pues permitir que sus empresas crezcan, y de vez en cuando yo creo que les conviene achantar un poquito la cabeza. Pero eso, cuando estamos en un nivel de saturación, imagino que es complicado. Y bueno, también juegan a nivel interno con eso. Recordemos, el Partido Comunista Chino ahora mismo tiene unos niveles de aprobación entre su población, por todas las razones que hemos ido diciendo, pues muy elevados. Y yo creo que esto es un poquito la reacción que está ocurriendo en China a partir de esta fuerza que está imprimiendo Estados Unidos, primero con Trump y después con la administración Biden, que la continúa de otra manera, pero la continúa. Pero es curioso, cómo lo que es China, ¿no? Y cómo está promoviendo esa ensalzación del patriotismo, y también promoviendo ese consumo interno, como también hizo en su día Estados Unidos, ¿no? Que al final el americano se siente muy americano, y ahora en cierta medida también quieren generar ese sentimiento, arraigar ese sentimiento de nacional, ¿no? Que eso mueve el mundo al final, ¿no? Yo creo que la gran masa al final es la que hace que pasen cosas.
Y es verdad que lo que tú dices, que ahora mismo China no está en esa posición de hacer mucho ruido, pero bueno, al final es cultural y yo creo que esto poco a poco va calando en la sociedad china y a lo mejor, bueno, pues no tiene digamos, unas consecuencias inmediatas a nivel interno del propio país, pero sí quizás que cale ese mensaje a medio y largo plazo, pues puede ser súper importante de cara a convertirse en la primera potencia mundial, ¿no? Sí, esto es lo que dices es importante, ¿no? Porque siempre ha sido un país muy patriótico, sobre todo viven de una manera muy intensa lo que ellos consideran humillaciones de las potencias extranjeras en el siglo XIX, guerra del opio y demás. En el siglo XX, Segunda Guerra Mundial, Japón, viven este tipo de situaciones de una manera como muy intensa, ¿no? Y es fácil de que calen según qué tipos de discursos. Y sí que es cierto que además una de las estrategias claves del gobierno chino es desarrollar su mercado interior. Primero para depender menos del mercado exterior del mercado exterior, ¿no? Tener más capacidad, digamos, de crecimiento intrínseco, ¿no? Desde ellos mismos, ¿no? Desde su propia fuerza, ¿no? Y también por la idea de mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Decíamos que recordamos, ¿no? Que el Partido Comunista tiene muy claro que es algo que es obvio para cualquier régimen, del tipo que sea, que la sensación de bienestar y de progreso de la población es clave. Entonces, si a esto unimos, clave para cualquier sistema político. Es decir, mientras China crezca al 7,5% y se sienta atacada, yo creo que los niveles de aprobación, a no ser que sea algo muy gordo en otro aspecto, van a seguir siendo altísimos. Y muy importante, sobre todo, recalco el tema del mercado interior porque es una estrategia clave de futuro, próximo futuro, presente ya para el gobierno chino y que explica en buena medida las acciones regulatorias que se están llevando a cabo. Sí, lo que está claro que para el gobierno chino, ¿no? Y para lo que es la comunidad china, el afianzar esas soluciones internacionales es súper importante, ¿no? Y no que sean fruto de decisiones de unos pocos países. Yo creo que eso también es lo que reclama un poco China y tarde o temprano en ese sentido yo creo que también Estados Unidos tendrá que ceder un poco, ¿no? Y de ahí también un poco el sentir esa amenaza del propio gobierno estadounidense, ¿no? Sí, cuando entras en estos niveles a veces cuesta un poquito porque cualquier chispa puede provocar un cierto desmadre, ¿no? A nivel de conveniencia yo lo tengo muy claro, están condenados a trabajar juntos y con sus diferencias. Yo creo que China tiene que no lo veo yo ahora mismo con esta capacidad para enfrentarse como lo está haciendo, creo. Y Estados Unidos tampoco le conviene. Bueno, pues sí que hay una imagen de. Al final es como cuando pasaba con Trump, ¿no? Que realmente pagaba más impuestos en China que en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que se decía, ¿no? Y realmente pues tenías una aparente agresividad también fluctuante, hay que decirlo, era ahora subo, ahora bajo, ahora pues un poquito, era su estilo, ¿no? Ni mejor ni peor era el estilo que tenía. Y a mí me cuesta entender que pueda haber unos niveles de separación, de enfrentamiento, especialmente. Yo creo que están condenados a entenderse dentro de sus discrepancias, cada cual tener su esfera y Estados Unidos mantener lo que ya hacía con la Unión Soviética, que era la estrategia de la contención, y en esta estrategia de la contención yo creo que China sabrá dónde tiene que jugar. Está claro. Y a partir de aquí, los chinos son muy pacientes y no sabemos lo que puede pasar. Eso también lo digo. Yo creo que China, ya lo veremos, ¿no? Que también tiene unas debilidades. Igual que en los años 90 ahí me salía primera potencia, también debo decir que ahora me salen debilidades muy marcadas, ¿eh? En el futuro chino. No digo que no sea un país relevante, pero a nivel de crecimiento no me sale la idea que tenía. Igual ahora en ese momento lo acerté y no dije nada. Ahora digo algo y a lo mejor no lo acierto, ¿no? Pero me sale la idea que tiene debilidades, ¿no? Y creo que China debería entender que al final los dos,
cuando hay tanto en juego y tanto beneficio, sobre todo privado, no vamos a ver, tanto beneficio crematístico, me cuesta mucho entender que no hayan alianzas que no podían existir por el tipo de sistemas políticos que existían en la Guerra Fría y ahora no existen. Recordemos que China se define como, a ver si lo recuerdo, economía socialista de mercado, ¿vale? En lo cual lo que tenemos en realidad es, o me gusta verlo más como una economía de un capitalismo de Estado, ¿no? En el sentido de que el Estado sigue teniendo muchísima fuerza. Vemos cómo marca el desarrollo económico del país, marca las pautas a seguir mediante planes quinquenales. Es capaz tiene empresas públicas también muy fuertes, en las cuales algunas tienen fuertes pérdidas, otras no, y compiten en régimen de mercado, pero que su objetivo como empresas estatales es el desarrollo económico, es decir, si hay que crear semiconductores, se crean semiconductores y punto. Y si compramos una empresa japonesa o traemos no sé cuántos ingenieros de Taiwán, pues los traemos y montamos una empresa y si una empresa fracasa porque tiene pérdida, nos quedamos con el conocimiento, ¿no? Y esto, cuidado porque esto es importante de entender que estamos ante sistemas diferentes, sistemas económicos diferentes, en este sentido, en el cual la economía estadounidense, en general occidental, domina la empresa sobre el Estado bastante. Es decir, si hay un problema, el Estado, bueno, no suele mostrar una fuerza bestial o demasiado grande contra sus empresas. En el caso chino, lo que encontramos es una capacidad del Estado de definir las líneas de acción y condicionar tanto con sus empresas como con su capacidad financiera. Recordemos que muchos de los, no sé si una gran cantidad de bancos chinos son públicos, ¿no? Y la capacidad financiera y la orientación económica y la fuerza reguladora que tienen y el carácter del partido, en el cual creo que, si no recuerdo mal, el 40% de la población está afiliada. Importante también. Claro, lo que tenemos es una economía en la cual tenemos empresas gigantescas que no se pueden definir como comunistas. Bueno, yo no entiendo que se pueda definir eso. Supongo que desde algunos tienes que estar muy en alguna parte del espectro ideológico para poder verlo de esta manera, pero sí que es cierto que tenemos un capitalismo de Estado que sí que ha existido en otros países y que de hecho muchos países lo han utilizado en momentos históricos. Ha sido la forma económica en la cual el país se ha desarrollado y después, pues bueno, con el crecimiento de sus empresas, bueno, pues ha derivado en los modelos económicos que cada país ha podido tener. No estoy diciendo que esto pase con China porque no lo sé, no tengo una bola de cristal y no sé si esto puede pasar o si la tecnología puede acabar cambiando un montón de cosas, pero realmente tenemos una capacidad del Estado de dirigir la economía, de dirigir la orientación. Importante también, es que hay muchos temas. China es muy complicada y muy amplia, ¿no? A nivel político, se suele hacer mucho hincapié en que China valora mucho la meritocracia y lo hace ya desde antes de que aquí supiéramos escribir, ¿vale? Entonces ya hacían exámenes de oposiciones y ese tipo de cosas. Y entonces para ser un alto cargo del partido o tener una dirección política, pues tienes que haber demostrado una capacidad de gestión elevada, muy elevada. Y claro, al final, pues, ¿qué ocurre? Que realmente es verdad, tenemos unos políticos que aquí son aficionados, se elegimos cada 4 años y se dedican a ganar elecciones y allí discuten de otra manera, sí que discuten, es cierto, si no se hubieran producido los cambios, puede ser un Estado totalitario, sí, pero estos cambios no se producen sin discusión, ¿eh? Esto ha tenido que haber ahí un cierto nivel de consenso y un proceso para llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, tenemos una capacidad de los políticos altamente profesionalizada y muchos de ellos
pues digamos que cuando hay un fallo gordo rodan cabezas. No literalmente de momento, o al menos en este momento histórico, pero es cierto que se premia mucho la buena gestión y cualquiera que quiera escalar posiciones en los gobiernos regionales o central y en las agencias y etcétera, todo lo que hay allí, el Banco de China, lo que sea necesario, aunque haya una fuerte influencia política y sea decisiva, el nivel de capacidad es muy elevado. Y esto, cuidado, porque es importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos, espero que no se enfade nadie, pero cuando elegimos un presidente no elegimos como los chinos. No elegimos una persona que suelen tener una trayectoria buena, también es verdad aquí, en general. Pero allí es contrastado, es quiero decir que no llegas seguro si no has demostrado una capacidad de gestión brutal, muy exagerada. Y claro, al final, esta dirección se nota a la hora, por ejemplo, de definir las líneas estratégicas y cómo se debe ir transformando el país. Eso es súper importante, el tener buenos gestores de forma, o sea, que realmente sean cualificados, que lo hayan demostrado y que hayan llegado a estar donde están porque lo valen. O sea, eso es algo que realmente se debe admirar y seguro que tendrá unas consecuencias súper positivas para esa economía y para ese país, porque es evidente, ¿no? Ya lo estamos viendo. O sea, esa transformación tan brutal que se ha producido en el país ha venido por esos cambios, ¿no? Que tú comentabas antes. Y esos cambios provienen de esas relaciones, de esos conflictos, ¿no? Políticos que ellos mismos han ido solucionando y al final a la vez, ¿no? De ser pragmático y aplicar lo que funciona, lo que no funciona, descartarlo o rodar las cabezas que hagan falta para que las cosas funcionen, eso es algo muy poderoso, porque eso es lo que realmente hace que las cosas funcionen, no solamente a nivel empresa, sino a nivel de país, y tarde o temprano eso se ve, sale a la luz, ¿no? Sí, aquí tenemos el tema de, claro, no es se puede considerar que no es un país democrático. Yo no quiero ser muy tajante en todo esto, ¿no? Porque al final son sistemas diferentes y no es una democracia occidental y pues es un país que tiene lo que tiene y no voy a entrar a valorar. Pero es cierto que la consecuencia de tener lo que tiene es esta que dices tú, tiene buenos gestores y eso se nota. Exactamente. Esto bien, mientras esté alineado con los intereses generales del país y todo esté alineado perfectamente, vale. En el momento en que no lo esté, es cuando puede venir escenas futuristas de, yo qué sé, ¿no? Cambio, no sé, puede caer el gobierno porque no tiene en cuenta la población, porque los niveles de manipulación, lo que sea, 20.000 razones que pueden provocar que la gente no se sienta representada y si a ello añadimos, aparte de que la gente no se sienta representada, posibles problemas económicos que tendrán que haberlos, no se puede crecer indefinidamente durante toda la historia, por más bien que lo hagan, ¿no? Y puede haber un desgaste a nivel económico o un desgaste a nivel político, que eso con el tiempo es lo que acaba produciendo los cambios. ¿Va a pasar o no va a pasar? No, yo no lo sé. Yo dejo caer lo que mis conocimientos como politólogo, digamos, me enseñan, ¿no? Pero y con una visión a largo plazo, tampoco creo que haya que ir al corto plazo. Simplemente lo que tenemos es verdad, tenemos una capacidad de dirección contrastada. Lo están haciendo bien, te guste o no. Esto es lo que hay. Y ahí están los números. Y pues con empresas muy potentes y haciendo los equilibrios que sean necesarios para quitar lo viejo y poner lo nuevo. Está claro. Es importante, eso sí. Quitar lo viejo en el sentido de que las prácticas que digamos, pueden dificultar el desarrollo del país o de sectores económicos o el bienestar de la población son removidos con bastante contundencia para nuestra experiencia y ahí están los datos. Digamos, son removidos y se sustituyen por unas líneas claras y que les están dando resultados.
Eso es. Nos podrá gustar más o menos, vemos sus ventajas, también sus inconvenientes y sus riesgos, pero una cosa está clara, o sea, el crecimiento al que se ha visto producido, tanto a nivel económico como a nivel de relaciones comerciales, es evidente y eso no lo puede discutir nadie, ¿no?